Hola, ¿se me escucha? Hola, sí. O ya. Comentamos un cachito y arrancamos una vez que entre. Sí, sí, se escucha. Sí. O ya. Bueno, vamos arrancando entonces. Como primero que nada, eh, me presento. Yo soy Jere, además de pertenecer al centro estudiante, soy estudiante de la carrera. Eh, ¿Por qué doy la charla yo? Bueno, particularmente para contarle un poco el contexto de todo esto. Yo tengo una enfermedad en las manos que me afecta sobre todo en la escritura. Entonces, con el pasar de los años, cada vez se me complejiza más escribir, a lo que me ha llevado que durante el largo de la carrera he tenido que dar sobre todo incluso hasta parciales de forma oral. Y esto con el tiempo, bueno, me ha dado cierto bagaje y experiencia a la hora de dar los exámenes orales, que es un poco lo que va a terminar siendo volcado en este taller para que, bueno, ustedes lo puedan utilizar y lo puedan servirse como una herramienta más a la hora de preparar finales, ¿no? Ya creo que entre parciales y finales habré dado más de 20 de forma oral. Entonces, bueno. Ese es un poco el recorrido y el por qué esta charla, bueno, la realizo yo siendo un compañero de ustedes y espero que también les sirva en el proceso. Ya es la segunda charla que damos de este tipo. La primera la hicimos de forma presencial en el primer cuatrimestre. Bueno, nos quedó la deuda de una virtual para aquellos que no pudieron acceder a la primera. Y bueno, de cara a todos estos finales que se vienen, que bueno, mayoritariamente son
orales a lo largo de la carrera. Un poco eh, comentarles el porqué de es necesario este taller. El nombre en cierto punto no es azaroso. Si pueden ver el título es cómo preparar y dar un examen oral final. Y esto claramente tiene dos divisiones, preparar y dar. Y eso a veces no se entiende en un principio. Esto quiere decir que hay dos cosas distintas. No es lo mismo dar un examen oral que preparar un examen oral. Y acá vamos y caemos en uno de los principales errores, que preparamos el examen oral de la misma forma que preparamos cualquier otro examen o parcial, o de la misma forma que preparamos un examen a desarrollo. Entonces vamos a hacer mucho hincapié en eso. Algunos ya de los que están acá han dado finales orales. Si quiere tomar la palabra y comentarnos cuáles fueron sus experiencias, la idea es que sea lo más dinámico posible y bueno, entre todos construir algo, ya sea en el chat o hablando, el espacio es de ustedes. ¿Alguien? Yo, Dale. eh, yo no rendí todavía un Ujú, examen oral, rendí todos inscritos. Ahora el miércoles rindo psico 1 oral y tenía mucho miedo por las preguntas que me iban a hacer, a ver si qué me iban a preguntar, que no, si me iba a sentir demasiado presionada. Eh, no sé, tengo mucho miedo igual todavía, eh, pero no sé, no tuve ninguna experiencia oral, pero lo venía pateando porque me daba miedo darlo oral. Es como más, no sé, más complicado prepararlo. Y también practico mucho en voz alta ujú. y el cómo hablar para no trabarme y cosas así, pero no sé, Sí. así voy. Bueno, es muy común incluso, yo he escuchado muchísima gente presentando el mismo caso que vos, que terminan pateándolo por una cuestión de que es oral y sobre todo al no tener una experiencia previa, tenés ese miedo de decir, bueno, no sé cómo me voy a encontrar. Entonces, la idea también vamos a hablar un poco de eso, de cómo ir perdiendo ese miedo al examen oral y sobre todo a este primer examen oral con el que te vas a ir encontrando. Acá también leyendo, veo que hablan también de la bibliografía, que es muy amplia a la hora de recordar o memorizar todo para llegar al oral y poder decir todo. Bueno, también ahora vamos a hablar un poquito de eso y vamos a agarrar algunas estrategias de cómo condensar un poco más la información para que nosotros a la hora de dar el final podamos saber de qué nos está preguntando, de cómo extraerla, cómo sacarla de nuestra memoria y ponerla en palabras. Que no lleva tanto un proceso de memorización, sino más que un proceso de aprendizaje y un proceso más de organización. Em, Y bueno, hablando un poquito más sobre esto, eh, como la idea que yo no les voy a decir, bueno, terminan este taller y ya está, la saben toda, van a ir y van a probar todos sus exámenes orales. Obviamente no, si les digo eso, le estaré mintiendo y la mayoría se tendría que ir porque sabría que estaría mintiendo. Eh, este taller es una herramienta, es una ayuda que les va a servir a ustedes, pero es solamente una variable de todas las que influyen a la hora de preparar un final. Solamente la idea de esto es hacer que una variable que a veces para muchos se nos torna negativa o se pone como una variable en contra, es decir, que sea oral, podamos utilizarlo como algo a favor, que sea oral, sea una ventaja para nosotros y que sea un pro que lo podamos utilizar en todos nuestros exámenes finales. Obviamente va a seguir influyendo el cómo estudio, si le dedico tiempo al estudio, si me preparo con el programa, si asisto a las clases o no, si pude leer la bibliografía, etcétera. Hay un montón de variables
que se van a ir dando y no por ahí reduciéndolo solo a lo académico. Personalmente estamos atravesados por un montón de situaciones, ya sea laborales, personales, etcétera, que en cierta medida siempre influyen un poco en nuestra trayectoria. Entonces, sepan que esto es para hacer que una variable que es el examen oral sea de una contra a un pro en ese sentido. También la idea es que eviten cometer errores por mero desconocimiento de cómo es o cómo preparar el examen. También para cómo organizar el estudio, tanto a la hora de la preparación como organizarnos de estudiar, y cómo organizarnos a la hora de la oralidad, del dictado del examen. Esas son algunas de las cosas. También vamos a hablar un poco de la elección del tema, que en algunos exámenes orales no tenés la posibilidad de elegir un tema. No sé si todos estaban al tanto de esto, pero bueno, es una posibilidad. Siempre es importante, obviamente, consultar primero con la cátedra si tienen la posibilidad de preparar un tema o no. El preparar un tema no significa que nosotros seamos redundantes y solamente hablemos de eso y no se va a tocar nada más. Eh, el preparar el tema es una introducción que nosotros podemos hacer sobre un tema que obviamente tenemos que destacar y tenemos que notar conocimiento en ese tema que decimos, porque claramente es algo que elegimos nosotros decir. No vamos a elegir un tema y después no saber de qué era ese tema, porque claramente ya ahí hay un problema y se complica después recuperarse de eso. Así que eso es muy importante también, si van a tomar la elección del tema, que, que vayan con ese tema más que preparados en ese sentido. Pero eso, como repito, no quiere decir que se termine ahí el tema y ya está. Seguramente te van a hacer recorrer la bibliografía o te van a hacer recorrer las partes del examen. Así que eso también a tenerlo en cuenta, sobre todo en la elección del tema. Y bueno, también, justamente lo que me decías vos, perder los miedos y los temores a presentarse, al estar frente a un docente, y cómo también mentalizarnos un poco, porque influye cómo nosotros encaremos el examen. Incluso los primeros, te diría yo, los primeros 5 minutos son cruciales para disponer y apropiarse uno del examen final. Que este sea tu examen y no el examen que te está haciendo el docente. Volviendo a lo que hablábamos, ¿se entendió hasta ahora? Vamos haciéndolo pausado si quieren y si me van entendiendo, seguimos, si no, vamos retrocediendo. Igual ahora lo que hice recién fue más o Sí, menos. yo quería hacer una consulta. Sí. Bueno, vi que todos estaban con el tema de preparar un tema. Ujú, Yo no estaba preparando temas. Yo en realidad lo que estaba haciendo es ir estudiando toda unidad tras unidad. ujú. Y bueno, estaba con eso. O sea, el tema es totalmente como, se ve como más facilitado a la hora de dar examen o no importa, porque yo siento que si preparo un tema y empiezo con ese tema, que por ejemplo, no sé, desde la unidad 3 es como que ya siento que me perdí. Pero capaz que hablo de eso y después me perdí con las otras unidades. Como lo estoy estudiando tan Linealmente. estructurado, desde la unidad 1 hasta la 4 es como que siento que me voy a marear si empiezo a hablar de un tema que está en otra unidad Ujú. y bueno, eso quería consultar, cómo es no sé si lo estoy encarando bien o no al final, pero yo lo estaba estudiando así como todo más ordenado. No sé qué después van a preguntar sobre las otras unidades también. Lo principal es consultar con la cátedra si quiere o no un tema. O sea, eso es el principal. Hay muchas cátedras que tienen la posibilidad y al mismo tiempo prefieren a ellos hacer las preguntas. Eh, por ejemplo, cátedras como teoría psicoanalítica sí te recomiendo llevar un tema, o cátedras como psicología genética. Pero por ejemplo, Psico 1 y Psico 2 también son orales y
ellos no toman mucho en cuenta el tema. Si a vos se te hace más cómodo no llevar un tema, y no lleves un tema, por ahí yo lo recomiendo llevar un tema preparado porque es algo en donde va a ser como tu zona segura y va a ser un pie de arranque fuerte para vos que te va a servir a la hora de después de desenvolverte. Eh, sí, por ahí vos decís que bueno, se te confunde por el tema lineal, en ese sentido de que a veces arrancas con un tema de la unidad 3 pero viste, te quedó como media colgada la unidad uno y 2. Bueno, ahí en ese sentido vos lo que haces, o podés rescatar algunas cosas que vos veas que son medio correlativas de las unidades de la primera y la segunda para enfocarte en la unidad 3. No sé, volviendo al ejemplo de teoría psicoanalítica, hablas del complejo de Edipo, pero sabés que tenés que decir dos o tres cositas antes que no que no arrancan en el complejo de Edipo, pero son necesarias saber y bueno, decir, yo voy a hablar con el complejo de Edipo, pero antes de arrancar con esto, quiero nombrar estas cosas que considero importantes para entender bien el complejo de Edipo. Y eso lo vas haciendo como a vos se te haga más cómodo. Por eso a esto lo voy, apropiense de su examen. Y es importante siempre tomar la posta en ese sentido y que no haya una estructuración, siempre y cuando esté la disponibilidad. Obviamente, si no está la disponibilidad de hacer una elección de tema, bueno, ahí sí vamos a pensar en una organización distinta. Claro, sí, porque yo lo que escuché de Talaki era que ella no le daba como importancia a eso de llevar un tema y que directamente ella prefería preguntar. Sí, Entonces también me quedé con eso y digo, bueno, por ahí me mato preparando un tema y después a la hora de encarar el final te empieza a preguntar y por ahí como que quiero ir más mentalizada a lo que ya va a ser, ¿viste? sí. Eh, por eso es como que, no sé, siento que se me va a complicar si preparo un tema. Por eso preguntaba a ver No, cómo podría si, ser. por ejemplo, psico 1 y psico 2, no te recomiendo preparar un tema porque no son de darle mucha bolilla o darle importancia o arrancar a preguntar, y no, prefiero hacer el examen así, así, así. Eh, por eso, a la hora de la elección de temas, si van para esta mesa, por ahí ya no le va a dar tanto tiempo, pero para futuras mesas, siempre es recomendable conectarse a los horarios de consulta del JTP. Primero, si tienen que elegir un tema y no saben cuál encarar, bueno, se unen a la hora de consulta del JTP o al del titular inclusive y le preguntan, bueno, ¿qué tema considerás que sería un buen tema de arranque? ¿Qué tema, si vos ahora estuviésemos en un examen final, qué tema te gustaría que alguien viniera y te hablara? Y esas son cosas importantes para preguntar porque después nos va a mostrar como una posición de la cátedra, ¿no? Después de un tiempo, cada cátedra tiene más recepción a un tema que en otro. Vas vuelvo con teoría psicoanalítica, porque seguramente la gran mayoría está ahora rindiéndola o queriendo sacarla en esta mesa por el tema de las correlativas. Si vos vas y hablas del trauma en tres tiempos, te van a decir mucho los docentes que es un tema súper repetido y entonces van a esperar que lo hagas bastante bien, porque ya lo escucharon mil veces. En cambio, si vos traes un tema un poquito más novedoso, ya no hay como una vara a la que alcanzar y lo que digas va a ser mejor recibido. Eso también para la preparación de temas es importante. Ahora, si la cátedra no pide un tema para preparar, no te gastes preparando un tema. Estudiamos, vale, por unidades y ahora vamos con eso de la preparación por unidad a unidad. Hola, yo tenía una pregunta, Sí. que es más o menos, ¿cómo, para arrancar, a mí mi miedo sería cuáles son las preguntas ni bien empezás? Digamos, ¿ellos te hacen muy generales, como, bueno, un tema, o son más específicos? ¿Qué materia, por ejemplo, estás queriendo dar ahora? Y yo estoy preparando antropología. Bueno, es importante primero saber que no todas las cátedras lo dan de la misma manera. Algunas te van a preguntar de lo general, otros de lo más específico. Por ejemplo, antropología te va a preguntar sobre de lo específico de un autor. Entonces, Claro.
Sabiendo eso, tenés que preparar en base a autores y no tanto en conceptos, sino relacionar conceptos con autores. Fíjate que la división que tiene antropología va a dar como diciendo, bueno, unidad 3 tiene una temática, pero cada autor tiene una posición sobre esa temática. Sí. Entonces vos tenés que recordar, bueno, qué posiciones son por ahí las más centrales y cuáles son ligado a cada autor. Y eso es lo que te van a preguntar, tipo, este autor, ¿qué opina sobre tal tema? O eh, el tal autor se refiere a, te dicen una frase, ¿qué se refiere con eso? Por ejemplo. Bien. Em, no sé si responde tu pregunta. No, no, está bien, está bien. Era Bueno, más o menos. buenísimo. Bueno, vamos haciendo así un lineamiento y ya después seguimos, si quieren, con las preguntas, así nos tocamos uno por uno y tocamos algo que abarca a todos y después vamos en el uno a uno. Eh, bueno, arranquemos con lo primero, la preparación. Y retomo esto de lo primero que dije. Cuando cambia la modalidad del examen escrito oral, también tiene que cambiar la metodología de estudio. ¿A qué voy con esto? Nosotros estamos acostumbrados a través de los parciales a estudiar para memorizar, para desarrollar, para cómo escribir tanto, por eso hacemos resúmenes, por eso hacemos apuntes, e intentamos aprender todos los conceptos de lo específico, pero para estudiar de manera más eficaz, nosotros tenemos que llevar desde lo específico a lo general. Es completamente al revés en oral. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir dar un armado. Normalmente nosotros estudiamos de lo general a lo específico y en este caso tiene que ser al revés. Tenemos que buscar ese específico, ese texto y meterlo en categorías generales, porque nosotros lo que tenemos que hacer, como dije recién, tenemos que condensar, sintetizar toda esa información en, en una organización que nos permita a nosotros después recuperarla mucho más fácil. Porque si hoy no es lo mismo que te aprendas 38 conceptos que te aprendas 5 ejes centrales, y cada 5 ejes hay 5 conceptos, y entonces ahí te vas dando una organización interna muchísimo distinta. Otra cosa muy común en el error de preparar el examen final es eh, que nosotros los hacemos solos. Y está bien estudiar solos en el sentido, porque por ahí necesitamos paz, porque necesitamos entender lo que estamos leyendo y demás, pero siempre tiene que haber una etapa en la que vos tenés que hablar o decir todo esto que vos estás eh, escribiendo o estás estudiando. Porque ¿qué pasa? Nosotros nos preparamos para un examen oral y muchos estudiamos, leemos, pero nunca terminamos de decir, por ahí lo escribimos, la idea nos la escribimos en una hoja como si fuera un desarrollo, pero al recordar que es oral, si nosotros no lo podemos poner en palabras y no lo podemos explicar verbalmente, eso después que va a generar un conflicto, porque si no lo pudiste explicar previamente cuando estabas en la etapa de estudio, dudo mucho que a la hora de estar en una frontal docente te vaya a salir eso que no hiciste durante la preparación. Entonces, muy importante tomarse un tiempo para, o estudiar todo primero y después vas, te juntás con un compañero o con un grupo de estudio y empiezan a decir, bueno, intercambiar finales, hacen simulacros de que uno se toma al otro, bueno, decime esto, eh, y entre ustedes mismos se van rellenando la información. Y ese relleno es muy importante porque siempre en el estudio hay ciertas subjetividades de lo que nosotros creemos importante o no, por eso también es importante guiarse siempre del programa a la hora de estudiar, porque como pueden ver en el programa, en punto 4 que dicen los objetivos, bueno, los objetivos es, antes de la bibliografía, es qué tenemos que rescatar de esa bibliografía. Bueno, entonces es importante guiarse siempre los objetivos, porque te va a decir, bueno, de estos textos que dicen como que tienen 100 páginas en total, yo tengo que rescatar
y este concepto, o este y este tema, y entonces nos va a hacer, ayudar a hacer una lectura enfocada en ese sentido. Y después, ¿cómo se rellenan entre compañeros? Bueno, yo empiezo a hablar de, por ejemplo, tierra sin complejo de Edipo, y por ahí, obviamente, voy a decir cosas que creo más importantes y cosas que no creo importantes no las voy a decir, y va a decir mi compañero, bueno, fíjate en el complejo de Edipo también podés agregar esto, esto y aquello, yo lo diría también de esta forma. Y también se van chocando distintos puntos de vista o distintos puntos de preparación que van terminando a reforzar el de uno mismo, y por ahí cosas que vos habías dicho sobre ese tema, no los tenía en consideración la otra persona, y a partir de que vos mismo te lo dijiste o estabas haciendo ese simulacro, te pudo servir y enriquecer. Esto diríamos casi que dialéctico, de que nos vamos sirviendo entre nosotros, y vamos armando un conocimiento un poquito más general sobre cada tema. Entonces, importantísimo estudiar con el otro. Ahora, sabemos que cada uno tiene sus métodos, tiene sus perfiles, tiene sus amistades o no, entonces eh, queda en cada uno claramente el cómo estudiar. También si estás solo no quiere decir que sí o sí te va a ir mal, o sí o sí ya está, no te va a servir. No, hay otras formas. En este caso sería, por ejemplo, algo que hago mucho cuando no tengo alguien quien estudiar, es mirarme al espejo y contármelo a mí mismo. Y se terminó. Espero que no me escuche un vecino, es lo único que pido, porque me van a decir que estoy loco, que me vea alguien, pero la idea es que yo lo pueda poner en palabras. Si ustedes lo pueden poner en palabras, ya sea con alguien o solo, eh, les va a servir a ustedes para después eh, desenvolverse, porque ya lo han puesto en palabras, ya han puesto ese conocimiento verbalmente, y entonces eh, a la hora de recordar sobre una pregunta van a poder recordar aquello que dijeron en su momento. Y va a ser mucho más fácil recuperar esa información. Ya sea que estén solos o le hablen a su gato o a su perro o lo que sea, le ponen un muñeco adelante y se les hace más cómodo, pero lo tienen que hablar, es fundamental. Eh, no se les puede escapar que en una preparación de un final oral nunca lo hayan dicho verbalmente. Y es un error común, y es un error bastante común a la hora de encarar nuestros primeros finales orales. Eh, Después, hablando un poquito más sobre, bueno, resúmenes, apuntes y demás, claramente tenemos dos situaciones. Una es una situación utópica en la que estamos con mucho tiempo para preparar las cosas, o sea, casi real, diría yo, para preparar las cosas, y, y tenemos 2 o 3 meses de preparación, nos leemos toda la bibliografía, si tienen un mes también, joya. Pero bueno, después nos encontramos con la realidad por ahí de la mayoría, donde estamos intentando salvar las materias todos los cuatrimestres, y estamos dando finales a la par que parciales, y un montón de subjetividades que nos van atravesando. Entonces, bueno, eh, importantísimo si pudieron asistir a los teóricos o si pudieron asistir a las clases, eh, sus apuntes, si no tienen tanto tiempo para ver los textos, sus apuntes van a ser sus mejores amigos. Y acá, bueno, la ética queda un poco de lado, pero a veces nos corren las correlativas, y si tenemos que dar ese final, lo tenemos que dar, y bueno, nos apoyaremos en lo que tengamos. El resumen, ya sea un apunte, y siempre, bueno, el programa infaltable, y si vemos que en algún concepto el apunte o el resumen no son suficientes, o en algún texto te queda algo vacío, ahí sí recurres al texto. Pero estos son más que nada en los casos donde, bueno, tenemos 1 o 2 semanas para preparar el final, y acá, bueno, hay que salvar la materia, hay que salvar la correlativa, y la tenemos que salvar. Nos internamos toda la semana y estudiamos de esa forma, porque bueno, es la realidad que muchos hoy vivimos. Entonces, eh, no les voy a decir que sí o sí tienen que tener todo siempre leído, ni voy a hacerme el hipermoralista ni nada por el estilo, porque
la verdad es que depende de cada situación y de la realidad de cada uno. Bueno, siempre si se puede, texto lo mejor, pero si no, bueno, hay otras opciones que cada uno va a utilizar. Eh, para el examen final no te dejan tener un apunte en la mano. eh, sí, podés pedir que te puedan dejar utilizar el programa. Algunas materias te dejan utilizar el programa en la mano, pero es muy difícil que te dejen utilizar un apunte. Pero ahora, bueno, hablando un poco de la preparación, vamos a hablar de lo que son los esquemas, los apuntes mentales, que eso van a ser importantísimos a la hora de cómo encarar. Y a mí a lo largo de todo mi trayecto académico me ha servido muchísimo para poder estudiar y recordar la bibliografía de 17 unidades para dar un final, por ejemplo, ¿no? Entonces, una importancia que le voy a dar, yo lo llamo el esquema del gabinete, pero cada uno se arma el esquema que uno quiere, que le sea más cómodo evocar, pero siempre tenemos que intentar materializar lo que nosotros organizamos. En ese sentido, va a ser mucho más fácil recuperar la información si nosotros la materializamos primero. ¿Qué voy con esto? Por ejemplo, yo lo que hago es pensar en un gabinete, pensar en un archivador, mejor dicho, que dependiendo la cantidad de unidades que tenga, va a ser la cantidad de hileras que va a tener ese gabinete, ese archivador. Por ejemplo, la psicología genética tiene 6 unidades, 7, pero la séptima no se ve casi, así que 6 unidades. Y yo imagino un archivador con 6 estantes, ¿no? 6 lugares a lo largo. ¿Qué pasa? Después, cada unidad tiene sus temas centrales, ¿no? Por ejemplo, unidad uno sobre cómo Piaget va desde eh, empieza a encontrarse desde la epistemología a la psicología genética, de otras cosas. Entonces, todas esas cositas, todas esas consideraciones importantes, yo las voy poniendo dentro de ese gabinete, ¿no? Ya son una, dos, tres, cuatro, bueno, 4 cajones tiene. Y ahí vamos reduciéndolo un poquito más. Ya tenemos un gabinete, el primer gabinete tiene 4 cajones, y yo sé que el primer cajón habla de cómo Piaget sacó la epistemología de la filosofía, por ejemplo, ¿no? Y este está en el primer texto. El final de psicogenética es oral, sí. Em, y después, unidad 2, tienen tal y tal tema, ¿no? Bueno, los mecanismos funcionales, etcétera. Y nosotros, cada cosa importante, cada apartado o concepto que nosotros consideremos importante por ser remarcado en los objetivos del programa, lo vamos poniendo en este cajón. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos permite una organización de estudio que nosotros podemos materializar en cierto punto mentalmente. Entonces, cuando a mí me preguntan sobre los mecanismos funcionales, yo sé que está en el segundo estante, en el primer cajón, por ejemplo. Y pensar eso me ayuda a poder sacar esa información. Y después cuando abro el cajón, ahí es donde nosotros buscamos más contenido. Bueno, ahí lo desarrollamos mejor. Bueno, los mecanismos funcionales son 5, etcétera, 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 etcétera. Y después eso, pues, creamos otras subdivisiones y decimos, bueno, cada estante tiene una cajita, esa cajita, bueno, el primer mecanismo funcional dentro tiene esto, y esa forma de organizarse que va como dando cierta organización mental nos va a servir muchísimo para poder darle una ubicación temporoespacial, si lo quieren decir, a la información. Entonces ya no son 100 conceptos volando en el aire, sino que cada concepto tiene una ubicación en cierto punto. Y que todo lo nuclea, ¿no? El archivador se llama, por ejemplo, psicología genética. Y así nos va a permitir a nosotros
darle cierta unión o cierta conexión entre temas. No sé, consideramos, por ejemplo, vuelvo genérico porque es una materia que a mí me gusta mucho, y espero adquirirme la cátedra en algún momento. Unidad 2 y 3 son las más esenciales. Bueno, me imagino al cajón pintado esos dos estantes pintados de dorado, por ejemplo. Entonces yo sé que esos son como centrales. Y así, con todas las materias. Por ejemplo, si teoría psicoanalítica tiene 17 unidades, es posible que imaginemos un archivador de 17 estantes, a menos que tengamos, no sé, en una casa de gobierno, en el archivador oficial de la provincia. Pero pensémoslos en otra división en ese caso. Normalmente lo utilizo en unidades porque no suelen ser tantas. Por caso de teoría psicoanalítica, pensémoslo en apartados. Recuerden que teoría psicoanalítica tiene primera parte, segunda parte, tercera parte. Primera parte psicoanalítica, segunda parte la primera tópica, la tercera parte la segunda tópica. Entonces ya ahí lo dividimos en tres, por ejemplo. Y ya los cajones no van a ser conceptos, van a ser unidades. En vez de decir que, como decíamos, los mecanismos era un cajón, bueno, ahora unidad uno 2 3 y 4 5 y 6 serían la parte eh, la primera parte de la prepsicoanalítica. Abro el primer cajón, la unidad uno y bueno, me encuentro con eh, cómo el nacimiento del psicoanálisis, y los legos pueden ejercer el psicoanálisis, etcétera. Después me voy, no sé, me preguntan sobre la identificación primaria. Y vuelvo a lo mismo. Nosotros cuando nos tiren las preguntas, tenemos que llevarlo de lo particular a lo general. Claro, porque yo lo tengo que ubicar en ese momento, en mi esquema. Bueno, la identificación primaria, ¿dónde está? Yo lo puse me acuerdo en el cuarto cajón, el quinto estante. El quinto estante tenía la unidad tanto. Bueno, ya lo ubiqué en lo general. Y ahora, la unidad tanto habla de esto. Y volvemos a ir a lo particular para poder recordar de ubicarla justamente a la unidad. Y esto nos va a servir porque no hay una unidad uno que está ahí porque les hicieron poner un número, y no hay una unidad 8 que la pusieron ahí porque tiene que tener un número. Tiene una ubicación temporoespacial en cierto punto, en la bibliografía, en la materia, que nos va a servir a nosotros poder utilizarlo a favor. Porque si la cátedra te puso ese texto, ese concepto, en cierto punto de la cursada, en cierto punto de la materia, es porque es necesario para lo que viene, y fue necesario una serie de conceptos para poder entender ese también. Entonces, nosotros poder darle esa ubicación a la hora de que nos hagan una pregunta va a ser clave para nosotros sentirnos más confianza y entender de lo que nos está preguntando, porque si no nos encontramos con que vuelvo a lo mismo, 130 conceptos y me tiró uno y bueno, este era algo de esto, pero no me acuerdo ni cuándo se habló de ese tema. Y eso nos va a llevar a cometer ciertos errores en ese sentido. Entonces, pensemos en eso como una opción. Después, a ver, esto el activador le sirve a cierta cantidad de personas, por ahí a vos no te sirve. Bueno, pensémoslo a través de vos estudiás con esquemas, dibujando esquemas, bueno, dibujate tu esquema y materializalo. Haces un circulito que se llama psicología y va primera parte, segunda parte, así haces un diagrama, y a vos evocar ese diagrama es lo que te sirve. Bueno, utilizar el diagrama y materializar el diagrama a la hora del oral. Entonces, miren cuán diferente es la preparación de un examen oral, porque por ahí muchos apuntamos en el desarrollo a leer, 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 hacer un resumen, hacer un punteo y demás, pero después simplemente vamos y desarrollamos y nos sirve, pero después en el examen oral no sirve tanto eso. Por eso hoy siempre vamos de lo particular a lo general, y después de poder evocar eso general a lo particular. En este sentido, por ejemplo,
Pongamos, vamos a otro ejemplo, con, déjame pensar, psicología uno tiene tantas unidades, ustedes tienen unidad uno, unidad 2, unidad 3, unidad 4 y tienen X conceptos o X temas. Vos estudiás, obviamente tenés que tener todo el proceso de estudio, pero a la hora después de querer recordar o aprender eso que está puesto en un punteo, agarran ese punteo y cada tanto lo miran y dicen, bueno, unidad 2 tema tanto, bueno, acá esto se refería y empiezan a hablarlo, hablan con el espejo, hablan con el perro, hablan con sus amigos, hablan con quien sea, pero lo tienen que hablar y si no se acuerdan, eh, lo marcan. Recordé apenas, no recordé nada, me lo acuerdo. Entonces, van haciendo eso. Yo recomiendo que sea de manera saldada y no que sea lineal en este sentido. No vayan de la primera a la última. Si quieren la primera vez sí, pero después el resto vayan haciendo salteadas. Preguntate sobre la unidad 5, después preguntate por la 3, después preguntate por la 8, después por la uno y así hasta porque después en el final te van a preguntar de esa manera. No te van a hacer una pregunta lineal. Por ahí te preguntan sobre el final de la materia y después te preguntan sobre el principio. Y si vos estudiaste siempre de manera lineal, eh, te vas a confundir, te vas a trabar y te va a costar incluso después dar ese final. ¿Se va entendiendo hasta el momento? ¿Y que retome algo, que vuelva a explicar algo? Sí, yo estoy entendiendo todo genial. Tenía una pregunta. Sí. A ver si en cuestión de resúmenes hay como que algo que se recomienda en específico para estudiar para los orales, Ujú. porque yo hago mucho cuadros conceptuales, para los parciales no hago cuadros conceptuales, pero para los finales que tienen mucho contenido hago cuadros conceptuales como que para cerrar todo el tema de cada uno de los textos y hago punteos. Lo que sí no hago, no sé, algunos hacen textos, lo escriben textual, todo así de corrido, y yo no hago eso, no sé si es más recomendable eso o algún otro tipo de resumen. No, digo, me parece que lo mejor para preparar el examen oral no es llenarse un resumen de 80 páginas ni hacer todo un texto de vuelta. Sí puede servir para alguna primera parte, sí puede servir para darle un entendimiento al contenido, pero después para estudiar, para preparar y para hacerlo realmente no sirve mucho, perdés mucho tiempo y es mejor los cuadros conceptuales, y es mejor los punteos, porque vos tenés que recordar algo, ¿entendés? Y después de ese algo que vos recuerdes, de esa palabra, de esa frase, de ese tema, es después de lo que vos vas a evocar y vas a decir, bueno, esto significa todo esta parte del texto, ¿no? Esto significaba todo este contenido. Pero es importante que vos te sepas eh, esos disparadores claves que vos tengas a la hora de que te pregunten, te va a servir mucho más para decirlo. Entonces, algo concreto, algo disparador, algo, los títulos, los autores, el tema, el concepto, yo recomiendo que es mejor para preparar un final oral. Em, Volviendo un poco a esto, no quiero que se me pase nada. em, Un tip que también les puede servir es cuando están solos, van y bueno, intentan dar el final como de modo simulacro y se graben. Es muy importante que se graben porque después lo van a escuchar ustedes que dicen por ahí en el momento joya, pero después cuando lo escuchan van a por ahí notar algunos errores, ¿no? Van a decir, ah, esto pude haber dicho esto y no lo dije. O esto no iba tanto acá, me parecía, iba más en la otra. Porque por ahí, en el grabarse, hay un poco de presión. Hay una presión que no es similar ni cerca de la presión del final, pero se genera cierta presión porque te estás grabando y eso impulsa los errores, que no te da la tranquilidad después de escucharlo. Y también eso te va a servir a modo de práctica en ese sentido para después hacer algunas correcciones
o percatarte de errores verbales, de conceptos y demás que hayas hecho en un momento y no te hayas dado cuenta y es mejor cometer esos errores ahí y reconocerlos que en el final. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, sí, se va siguiendo, se va entendiendo. Ok. Con el tema de la modalidad libre, varía según, según la materia, por eso siempre importantísimo hablar en un horario de consulta o lo que sea, previo a cualquier preparación, previo a cualquier cosa, consultar con la materia, bueno, con un compañero que ya lo vio, cómo es el tema del libre y con tanto. Por ejemplo, si vos me decís libre, hay, ahora que soy muy amplio, te puedo decir lógica. Lógica que tiene una concepción de un solo examen, que tiene 16 preguntas, no me acuerdo cuántas preguntas, pero si vos rendís libre tenés que hacer todas, si rendís regular tenés que hacer un tanto, si haces semipromoción tenés que hacer un tanto menos, y así. Y después tenés otra, como por ejemplo filosofía, que filosofía tiene ambas modalidades, oral y escrito, para el libre, en donde vos das el práctico es moral y después haces el escrito de la parte teórica. Y después tenés otros que meten todo en un solo parcial, otros que lo dividen, dos que son dos escritos, dos que son dos orales, y así. No se puede variar según la modalidad. Después con el tema de la preparación, que tenés que preparar obviamente los contenidos, tenés que ver qué contenido se condice uno con otro, en el sentido qué textos se repiten, qué temáticas se repite y cuál no. Eso es importante porque te vas a saber diferenciar después en dos columnas, ¿no? Qué es de práctico y qué es de teórico, y una tercera en el medio que te va a decir, bueno, qué es lo que ambos toman en común. Entonces, eso que ambos toman en común te lo tenés que saber a rajatabla porque te va a servir tanto en ambos exámenes, pero después vos vas a poder enfocar en los prácticos tal y tal cosa, y después en el examen de teórico te vas a poder enfocar tal y tal cosa. Si vos podés diferenciar eso, te vas a evitar cometer el error de que en el examen práctico empieces a hablar cosas del contenido teórico y que en el examen teórico empieces a hablar cosas del contenido práctico, que es algo también muy común en los exámenes finales libres. Filosofía pertenece a la Facultad de Humanidades, eh, filosofía de tanto lógica, entonces esas materias se dan en la mesa de finales de humanidades que tiene un calendario académico distinto. Por ejemplo, en la mesa de agosto es una mesa desdoblada de julio, en realidad. Entonces vos te anotás, en el primer llamado tenés la mesa de julio y en el segundo llamado la mesa de agosto. Y se dio en la primera semana ahora de agosto, pero eso no se anotan, por ejemplo, ahora filosofía y lógica porque no es la mesa todavía, es solamente de psico. Ojalá en algún día podamos tener esas dos cátedras que sean de psico y nos ahorraríamos un montón de dolores de cabeza en estas cosas, pero bueno, tiempo al tiempo. El final de sociología eh, es multiple choice. Si no lo han cambiado, sigue siendo multiple choice. Otra cosa que, que bueno, o sea, ahí se lo tenemos que agradecer a Maisa, que el año pasado en el consejo eh, les pidió a todos, todas las cátedras, que en el programa, y a partir de este año, en el programa de este año, al final, en la parte en el apartado 8 van a encontrar cómo es la modalidad del examen. Entonces, gracias a eso nosotros nos va a servir para poder darnos cuenta o discernir cuál es la preparación de este examen. Por ejemplo, vayan al programa de teoría y van a ver que al final dice, el final es la modalidad tanto, el examen final libre tiene la modalidad tanto, y así. Y eso en todos los programas de este año están, así que aprovechenlo, porque como vemos, son cosas distintas, lo que, cómo preparar de desarrollo y cómo prepararlo escrito o cómo preparar incluso hasta múltiple choice. No sé si alguien iba a hablar justo.
¿no? No, Filo no se promociona. Creo que hace muchos años se promocionó en algún momento, pero después ya no. Como cerrando un poco con esto de la preparación, es básicamente cambiar la metodología de preparación, cambiar la metodología de estudio, enfocarnos de llevar todo esto particular, todo aquello específico, a un punteo general que después nos sirva para recabar otra vez lo específico. Nos va a servir entender esos miles de textos que lo podamos aprender, porque memorizar no lo vamos a memorizar nunca, pero si le damos una organización, un espacio físico, tal, en ese sentido, un lugar o una organización, nos va a ser muchísimo más fácil poder preparar o poder entender dónde está ubicada cada cosa. Ahora hablando un poco de cómo dar el examen oral, es importante que nosotros tomemos, y vuelvo a repetir lo que decía, la iniciativa, ¿no? Nosotros tenemos que tomar la iniciativa, porque esto nos va a servir primero a perder el miedo al docente, es quitarle y romper un poco con la idea de autoridad que se nos aparece enfrente, eh, y con eso nosotros poder apropiarnos un poco más del examen. Ahora, ¿a qué voy con esto de apropiarse con el examen, de romper con la idea de autoridad, de, de tomar la iniciativa? Bueno, por ejemplo, tema, si es por elección de tema, es confianza, sacamos pecho, sonreímos y le decimos, hola, ¿cómo estás? Soy tanto, vengo a dar el final, preparé este tema, ¿cómo te encontrás? Es una boludez, pero eso nos va a hacer dar muchísima más confianza y nos va a parar dentro del otro en una posición tanto de impresión o de posicionamiento hacia un otro como un par, como un igual o como alguien que se está apropiando del examen, ¿entendés? Y ya vas a ver que la predisposición o la mirada del docente se enajena un poco en ese sentido, va a decir, se viene encontrando gente que entra temblando así, con la cabeza agacha y a ver, espero que no me pregunta lo que no sé, y se encuentra con alguien que al contrario sale y está tomando la iniciativa del examen. Es una tontería. Yo respiro hondo 4 veces antes de hacer eso, porque no es algo que salga natural, obviamente, pero te posiciona desde otro lado. Te posiciona de otro lado y ya tenés una impresión mejor para con el docente. Y el docente va a estar más predispuesto a escucharte. En ese sentido. Es coaching básico, algo que odiamos en la psicología, pero lamentablemente funciona y lo vamos a aprovechar mientras siga funcionando. Eh, ahora vamos con las preguntas de finales por finales, a ver si sacamos dudas para los finales que estén preparando ahora. Pero bueno, un poco romper con esa idea de autoridad eh, en nuestra cabeza de que el docente está ahí para juzgarnos, y cosas así. Está ahí para evaluarnos, obviamente. Eh, no somos ajenos a la realidad y la subjetividad de cada docente. Sabemos que hay buenos docentes y hay malos docentes. Eh, no, como hay tantos buenos estudiantes y malos estudiantes, hay buenos docentes y malos docentes. Por suerte hay más buenos docentes que malos, pero siempre obviamente resuena un poco más el malo que el bueno. Eh, pero bueno, no nos quedemos en esa idea de que todos los docentes son malos y que todo aquello va a perjudicarme el examen, ni mucho menos porque nos condiciona en cierto punto eso, a, a, a preocuparnos por el que tenemos enfrente y otra vez a achicarnos y tener ese miedo a tener un docente enfrente que va a estar marcando mis errores. Entonces lo primordial es imaginar al otro como un par, imaginar al otro como, como alguien que no sabe y vos venís a explicárselo
que eso te va a permitir también hacer las respuestas un poco más narrativas y en ese sentido va a servir muchísimo más la llegada del concepto y se va a hacer más ameno la explicación del parcial, perdón, del final en cierto punto. Entonces, ya vimos cómo hay también un cambio en la metodología de dar el examen en la oralidad, ¿no? No solamente que es hablado, sino que tenés que tener ciertos puntos, ciertas normas que no se te pasan por la cabeza mientras estás haciendo un examen oral, perdón, un examen de desarrollo. Eh, y una de las ventajas, y esto utilícenlo y saquen el mayor jugo posible, de dar el examen oral es que te permite corregirte sobre la marcha. Vamos a cometer errores, porque es normal, porque si no todos nos sacaríamos 10, eh, y, y esos errores se gestualizan en el docente, ¿no? Y no veamos los gestos como una señal de alarma para entrar en pánico de que ya nos vamos a ir y lo que sea. Utilicémoslo, como dijimos al principio, como de algo negativo, hacerlo algo a favor de nosotros en este sentido. Te vas a dar cuenta cuando estés hablando de un tema y por ahí es un concepto que le pifias y el docente va a hacer un gesto. Porque es humano, no sé si lo hacen, algunos son exagerados y lo hacen a propósito y otros se le escapa, pero como que levantan los ojos o hacen algunos gestos que nosotros nos servimos de esos gestos. Ahí sabemos que tenemos que cambiar el rumbo porque no le estamos dando el rumbo correcto y retomamos y decimos, bueno, vuelvo lo digo de vuelta, pero por ahí con otras palabras. Sabés que no lo va a decir con otras palabras, simplemente que va a cambiar el rumbo, pero eso te va a permitir salir del aprieto, salir de que, bueno, no lo estaba orientando como debía. Y eso es una ventaja que el examen a desarrollo no tiene, porque vos por ahí te ibas con esa idea, la desarrollaste, la entregaste y después te das cuenta que es un error cuando te llegó la corrección. Y el poder corregirte sobre la marcha es algo que lo tienen que aprovechar y sacar, como le dije, el mayor jugo posible. Al mismo tiempo, como tiene eso de que te vas a dar cuenta cuando el docente, viste, hace como un gesto de sorpresa, como un gesto de, no sé, si estando por ahí, también te vas a dar cuenta que venís piloteándola como un campeón cuando lo empieza a sentir con la cabeza, cuando dices bien o empieza como a dar algunos gestos positivos, eso también lo tenemos que aprovechar porque no lo suelen hacer muchos y cuando lo hacen es que venís bien y ahí confíate porque tenés que darle que lo preparaste bien. Em, entonces, son estas cositas que ustedes tienen que aprovechar a la hora de dar el examen que les va a servir muchísimo. Ahora, como les dije, eh, estos son una variable nomás. Y es lo más importante de todo es la experiencia y el equivocarse. Eh, Son claves para la formación. El errar, el que te va a llamar en un final oral, no tiene que ser algo negativo, ni mucho menos. Recordemos que si bien esto es una carrera, la palabra carrera es media contradictoria porque habla de que tenemos que llegar a tiempo, tenemos que llegar a una meta, que competimos unos con otros y no es así. La carrera es un proyecto, es un proceso que cada uno va haciendo según a las realidades que va viviendo. Y entonces el equivocarse es experiencia y la experiencia te va a servir para el día que viene no cometer esos mismos errores, te va a servir para entender también cuál es tu mejor método de estudio, porque por ahí yo te digo todo esto y vos te sirve el encerrarte y prepararlo como un desarrollo, y si a vos te sirve, genial, aprovechalo. Como dijimos, hay tantos métodos y como personas, cada uno elige el método que quiere. Por ejemplo, algo muy común, mucha gente utiliza el método de estudiar 25 minutos, descansar 5, estudiar otros 25,
Y a mí sinceramente no me sirve, porque yo en esos descansos de 5 minutos se me convierte en el descanso de 2 horas, y tuve 25 minutos y después descanso dos. Entonces a mí por ahí me sirve más internarme y sentarme a estudiar 4 horas seguidas que ponerme a estudiar 25 minutos y descansar cinco, porque me conozco y sé que la mosca que pasó me distrajo media hora. Entonces, en ese sentido, cada uno va a ir descubriendo eh, su forma de estudiar en ese sentido. La duración de un examen no suelen ser más de 10 minutos. Eh, no llegan a pasar de ese límite de tiempo, depende mucho de cuánta gente esté dando y demás, pero no suele ser más de 10 minutos y por eso es importante cuando nosotros estemos dando un tema, cuando nosotros estemos dando el oral, aprovechemos el tiempo al máximo. ¿Qué voy con esto? Si vos más tiempo utilizás en explicar una cosa y que quede bien explicada, menos tiempo va a tener el docente para preguntarte después. Eso es una bichada, es algo de vivo, pero hay que hacerlo porque hay que aprovecharlo. Si vos haces tu tema en 2 minutos, cagaste, tenés 8 minutos donde te va a preguntar todo. Eh, entonces, seamos más vivos y utilicemos, alarguemos las cosas, obviamente a un punto cuerdo, no alarguemos tanto porque nos va a cambiar el tema y ahí fuimos, pero utilicemos al máximo el tiempo que tenemos y aprovechemos a decir todo lo que sepamos primero antes de que arranque la ruleta de preguntas. Y, y también con esto, decirles que bueno, en el caso de aquellos que no permiten preparar un tema, si te hacen una pregunta que sabes, te alargás, te alargás como te alargás, le decís como puedas, pero si estás seguro que la sabes y vas a mandar zaraza, vamos a las manos. Entonces, nada, si sabes un poco, lo orientás, intentás cerrar, hablarlo medio redundante en cierto punto, pero que se entiende, que no se entiende, y que no te haga tantas preguntas y nada por el estilo, pero, pero encararlo ahí, hay que encararlo por ahí. Y si nos hacen una pregunta y no tenemos ni idea, agarramos la guitarra y empezamos. Guitarreamos como sea, tenemos que salvar al final, lo guitarreamos. Eh, en ese sentido. Pero también no tengan miedo a preguntar, ¿no? No es que si ustedes preguntan ya está, se acabó. Eh, no tengan miedo a decirles, eh, por ejemplo, pedir alguna orientación, te preguntan algo y vos decís, disculpa, esto por ahí lo tengo ahí, pero esto va relacionado con tal y tal cosa, ¿no? Y si te dicen sí, bueno, ya está, ahí tienes un pie para arrancar y arrancás. Si, si vas teniendo ahí pensando en qué necesitas un minuto para pensar, decir, dame 30 segundos que recupero la información y vos pedilo. A eso voy, hacerte parte propio de tu examen. ¿Entendés? Si vos tenés que pedir 30 segundos para pensar, se los pedís. Si vos necesitas pedirle alguna ventaja, alguna orientación con alguna cosa o que te lo pregunte de otra forma, pedíselo. ¿Entendés? Y eso por eso es importante del apropiarse del examen, de romper con esa autoridad, de que yo solamente voy a responder lo que él me diga y que va a ser como la figura autoritaria del examen, ¿no? Apropiémonos de nuestro examen, que es importantísimo para que nosotros después tengamos confianza para... Em, pero bueno, esto a grandes rasgos es un poco, ahora si querés hacemos, lo dejamos abierto a las preguntas y hablamos de algunos temas puntuales. ¿Se entendió hasta el momento cómo, cuáles son las diferencias a grandes rasgos del examen de desarrollo, al oral, a prepararlo, a darlo? Tendencia de Psicología 2 ahora en esta mesa y no llevo a rendirla. La voy a terminar rendiendo libre en septiembre
porque tengo entendido que no puedo pedir una prórroga. ¿Cambia mucho el examen regular del libre? Sí, o sea, cambiar cambia, sobre todo en una materia anual. Eh, si no llegas a prepararla y, y no te da el tiempo de internarte, como te decía, en una semana y agarrar un resumen y leerte y agarrar tus apuntes y tirarte a septiembre. Y dedicarle todo un mes a leerte los textos, aprovechar cada uno de los horarios de consulta, eh, sobre todo de los profesores titulares, y preguntarles, bueno, ¿cómo es el examen libre de esta materia? Me pasó que se venció la correlativa, eh, o sea, se me venció la materia, quiero saber sobre la modalidad. Entonces, aprovechar al máximo cada espacio, los horarios de consulta sobre todo, y hacer el recorrido largo, leerte los textos, y por ahí si se te hace muy tedioso la lectura de textos, te lees una unidad y después haces el proceso de estudio de la unidad, ¿no? Unidad uno, voy al frente al espejo, lo hablo, lo dicto, tal, lo acomodo, hago el punteo, paso a la unidad 2. Unidad 2 me leo el texto, hago el punteo, pongo, lo acomodo en un esquema y así. En ese sentido les va a servir. Biología, como es una materia más biológica, justamente, más en el sentido de exacto, yo recomiendo mucho la imagen en ese sentido. Para recomendar, te diría que te mires videos de biología, porque si vos no generás una visualización, los nombres que son rarísimos, no vas a entender nunca biología, no vas a entender nunca en su momento neuro. Entonces, mirate los videos, mirate ya sea de los profesores que están subidos en el Moodle, o mirate de un video de YouTube que te ayude a ponerle una imagen a aquello que vos que estás encarando o que estás estudiando, porque no es lo mismo que te diga neurona o sinapsis, que vos veas puntualmente en una imagen la neurona, o cómo es el terminal sináptico o el botón sináptico, o etcétera. Entonces, nada, te va a servir muchísimo la imagen para después recordar de qué está hablando. Ujú. Sí, justamente te piden mucho que dibujes o hagas alguna imagen sobre, no sé, no hay neuronas, ADN o cosas por el estilo, en ese sentido, y tenerlo en una imagen te va a servir muchísimo. Para teoría, para teoría la elección de tema, fundamental, eh, apuntado a preguntar qué tema. eh, Hay temas que le gustan más a la cátedra, como pueden ser complejo de Edipo, como puede ser narcisismo, o sea, la identificación primaria y secundaria, eh, un tema que suele interesar de Giro 1920, pero tenés que saberte sí o sí la tercera parte para teoría es fundamental. La primera parte, si bien van a retomar cosas básicas, como defensa, como por ejemplo eh, la resistencia, el trauma, etcétera. Trauma es algo que preguntan mucho, pero hace mucho hincapié en las otras dos partes, porque si vos agarrás algo en la tercera, es algo que son difíciles de perdonar. Entonces, es importante que vos entiendas el culmine de la materia. No, para dar el final libre directamente no es necesario que la hayas cursado. Por ejemplo, vos no la cursaste o que se te venció o etcétera, das el final libre. No hace falta haberla cursado una, dos o tres veces, porque directamente no hace falta que la haya cursado ni una sola vez. Puedes darla libre de entrada. Esa es una opción. No la recomiendo porque
siempre es mejor haber pasado por un proceso de cursada, pero después libre volás cuando quieras. ¿Alguna otra pregunta? Antropología, como decía, habla mucho de los ejes eh, de los autores, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, como le decía hoy, hay unidad uno 2 tres, cada unidad tiene una temática, ¿no? Por ejemplo, el 4, la medicalización, pero hay distintos autores que cada autor o mira una parte de ese tema o da una contraparte del tema o lo enfoca desde un área distinta, ¿no? Entonces es muy importante que, que ustedes puedan hacer la conexión del autor con la mirada que están haciendo. Y eso es algo que van a preguntar, por ejemplo, Chiringuiri, ¿qué piensa cuando se refiere a esto? Y ahí vos tenés que recordar que, bueno, Chiringuiri, unidad 3 entonces, vamos, el esquema del diagrama va a estar en la tercera columna. eh, Ahí hablan tal y tal autor, Chiringuiri decía esto, ¿no? Por ejemplo. Pero sí hace mucho la pregunta del autor, con qué dijo, qué se refiere, en ese sentido. Em, a ver, ¿qué otra pregunta? No entiendo muy bien el caso con filtro. El no tener correlativo con otra materia, ¿deberíamos darla? Darla la tenemos que dar para recibirnos, porque esa es una exigencia que nos piden en la carrera, que tenemos que tener todas las materias aprobadas al final, o promoción. Así que tarde o temprano lo va a tener que dar. Mucha gente lo da ahora, o sea, ya se la saca de encima y ya está. Mucha otra gente le parece una boludez y se termina recibiendo con esa materia, dándola libre, pero bueno, va cada uno. Eh, Cada uno va a encarar cada cosa. Para estadística es oral, pero estadística como no tiene desarrollo en lo contenido casi teórico tanto, tenés que ir a los punteos exactos de cada cosa y poder explicarle, bueno, qué es la curva tanto, qué significa esto, y vos tenés que darle una explicación realmente teórica que no hace falta que hagas una explicación ni nada, sino que expliques a qué se refiere cada concepto, más que nada estadístico. En ese sentido, bueno, es destacar siempre el programa e intentar hacer un punteo y una organización que te haga entender qué división tiene estadística en ese sentido. Y estadística te hace tres preguntas. Antropología, si no me equivoco, creo que también te hace tres o cuatro preguntas, no se suelen pasar de eso, dependiendo cómo se den las cosas, pero creo que están casi prefijadas. Sí. Para estadística, por ejemplo, están prefijadas. Esas son esas tres preguntas, se las hacen y ya está. ¿Alguna otra consulta? El final de filosofía es escrito, el regular. Si es libre, tenés una primera parte oral y después tenés escrito, que es a desarrollo. Sí, a ver, han habido casos de malos tratos y demás, pero repito, eh, resuena más lo malo que lo bueno. Nadie sale a un final y dice me trataron bien. O sea, aprobé lo único que te van a decir. Eh, por eso a veces tendemos a generalizar las cosas y decir, bueno, tenemos tres quejas de tres maltratos, eso es un montón. O sea, no estoy hablando de maltrato, obviamente se hace, de hecho, cada vez que se nos acerca un estudiante con esto, lo acompañamos y hacemos la denuncia correspondiente en derechos humanos para que se le genere un expediente al docente por maltratos. Y eso es lo que hay que hacer. Si incluso si alguno de ustedes tiene esa experiencia, acérquese y lo hacemos.
pero no nos quedemos con que es muy común el maltrato en el examen final porque no es común. Puede pasar, como puede pasar cualquier cosa, pero no es muy común. Pero claro, son lo que más resuena porque a nadie le interesa si el profesor lo trató bien o si aprobó o si quedó, sino que resuena más o llama más la atención a el maltrato que recibió uno. ¿Alguna otra consulta? Creo que no. Bueno, espero que le haya servido el espacio. Después, bueno, ustedes me dirán si les sirvió, si no les sirvió, si les ayudó para orientarse, si, bueno, después me mandarán un mensaje y me contarán cómo le fue en esta mesa o cómo le fue en la siguiente. Yo igual voy a dejar el video colgado en el canal de YouTube. De última, dejan un comentario ahí. Yo los iré leyendo. Si no tienen mi número, sino si tienen mi número, que me mandan un mensaje. Eh, y bueno, me van comentando un poco. Cualquier cosa, bueno, saben que me encuentran siempre por ahí por la facu y pueden acercarse a preguntar sin problema. Bueno, bueno, nos vamos despidiendo y cualquier cosa, bueno, como dije, se contacta y ya nos veremos por ahí en otros tipos de encuentros. Adiós a todos y éxitos en sus finales.